Bueno, vamos a continuar con la unidad 3 que se llama Salud y Enfermedad. En el videíto pasado, en el video explicativo, llegamos hasta esta diapositiva que hablaba un poquito del informe Lalonde y de los cuatro campos, perdón, de los cuatro componentes que integran el campo de la salud, y habíamos dicho que eh, cada campo eh, reflejaba, digamos, un elemento que tenemos que tener en cuenta, pero que por sí mismo ese elemento eh, no nos va a dar respuesta, digamos, a el tema de la enfermedad, sino que vamos a tener que tener en cuenta, eh, digamos, todos estos componentes, ¿no es cierto? Bien. Eh, Lalonde plantea que este campo de la salud, o poder definirlo así, lo que permite es a los individuos descubrir la importancia de todos los componentes, inclusive aquellos bajo la responsabilidad de otros. ¿Mm? Y lo positivo de este concepto es la visión unificada que se tiene del campo de la salud. O sea, esta concepción es compartida, digamos, en el ámbito de la salud, eh, y lleva, digamos, a una visión unificada e integral, ¿no es cierto?, de lo que sería la salud y los componentes o factores que intervienen en la pérdida de la salud o en el origen de la enfermedad. Bueno, el campo de la salud tiene características. Este campo que define la LONDE. Todos los componentes, estos cuatro componentes, tienen el mismo nivel de importancia. O sea, ninguno es más importante que el otro. Todos tienen el mismo nivel de importancia. Cualquier problema de salud puede ser causado por alguno de ellos o por una combinación de los cuatro. Entonces, a esto nos referimos cuando decimos que hay una visión unificada y hay una amplitud de conceptos, porque concebimos a la salud como una situación que puede estar influida por más de uno de esos componentes. Podríamos pensar que siempre van a estar presentes uno o más de uno. También este campo de salud nos permite un sistema de análisis, es decir, es posible examinar cualquier problema de salud respecto a estos cuatro componentes a fin de evaluar su importancia relativa y la interacción que estos elementos tienen entre sí. Entonces, cuando vamos a analizar algún problema, vamos a tener en cuenta cuál es la interacción entre esos elementos, ¿no? Y si hay algún predominio de alguno de estos elementos sobre otros. También este sistema de análisis nos permite ir desmenuzando cada uno de esos componentes. O sea, podemos identificar cada uno de ellos y también vamos a poder, eh, esto que les decía yo, comprender si alguno de estos elementos tiene más peso que otro. Y ofrece una visión de la salud que libera la creatividad para reconocer y explorar aspectos que hasta ahora se han ignorado. O sea, nos permite este campo de la salud, esta noción unificada, nos permite pensar en la salud eh, con una nueva visión y explorar, digamos, muchas facetas, podríamos decir, o aspectos que están integrados o que confluyen en este concepto que hasta el momento habían sido ignorados. Bueno, ustedes van a encontrar eh, que se nombra a este campo de la salud a partir de estos determinantes, de estos componentes,
que son 4, y hay algunas, podríamos decir, algunas eh, afirmaciones respecto de estos determinantes. Por un lado, la salud es concebida como un derecho humano universal y un factor clave para el desarrollo sustentable de la sociedad, que el Estado debe garantizar. O sea, la salud debe ser garantizada por el Estado. El otro determinante es asegurar este derecho no se limita, perdón, al acceso equitativo a los servicios de salud, sino también que se extiende a poder asegurar un conjunto de condiciones de vida y trabajo relevantes para la salud. O sea, eh, digamos, uno tendría que pensar que el sistema de salud o el derecho a la salud no solo se limita a garantizar el cuidado, a garantizar ofertas de servicios de salud, sino también asegurar cierto conjunto de condiciones de la población que tienen que ver con su vida y con su trabajo y que van a ser relevantes para la salud. Eh, bueno, ¿y cuáles serían los requisitos o condiciones también para lograr ese estado de salud? Bueno, en general, si pensamos en la población, es el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, a la alimentación, a la vida, digamos, en paz, no, digamos, sin violencia, sin presencia de, digamos, de situaciones peligrosas, ¿no es cierto? Eh, bueno, un ecosistema estable, esto quiere decir que, bueno, que todos los factores que están presentes en esa comunidad puedan estar equilibrados, que haya justicia social y que haya equidad. O sea, fíjense ustedes, bueno, digamos, son como muchas cosas importantes, eh, pero también en algún punto costosas de llevarse a la práctica o de cumplirse, ¿no es cierto? Porque si pensamos en nuestro contexto cotidiano o digamos, en la situación que vive la Argentina, bueno, nos vamos a dar cuenta que por ahí esta justicia social no se da, no hay equidad, eh, bueno, muchas personas, familias pasan situaciones de carencia respecto de la alimentación o de la vivienda, incluso de la educación, más allá de que uno trata de garantizar que la educación es para todos, pero bueno, también nos encontramos muchas veces, o que la vivienda, que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, sin embargo, todas estas condiciones que se requieren para que una persona se desarrolle en un estado de salud, eh, en un buen estado de salud, vemos que en la realidad no se cumplen. Entonces, obviamente, que más allá de que el Estado debe garantizar estas cuestiones, en la práctica vemos que esto no se cumple. Entonces, por eso también vamos a encontrarnos en el ámbito de salud con situaciones que si se trabajara por ahí en la cuestión preventiva o en el en garantizar este conjunto de condiciones de vida, no se presentarían, digamos, situaciones de salud o de enfermedad que no se presentarían. Bueno, nosotros vamos a encontrar en el texto, en uno de los textos, que incluso hay un texto específico que habla sobre esta conferencia internacional sobre la promoción de la salud, que se hizo en el año 1986 y que tenía como título y como máxima, tenía eh, el objetivo de salud para todos en el año 2000. Fíjense ustedes que esta conferencia se realizó en el año 86 y se planteaba que hubiera salud para todos en el año 2000. Pasaron 90, 2000, pasaron 24 años, 25 años más o menos,
eh, para que se cumpliera, digamos, se llegara a esa fecha, al año 2000, y se pensaba en ese momento que al año 2000 deberíamos haber llegado como sociedad a cumplir con determinadas cuestiones, como por ejemplo eh, tomar en cuenta que la calidad de vida es un conjunto de variables que intervienen a favor de la salud o en su detrimento. Se empieza a hablar de este concepto de calidad de vida. Y que tiene que ver con todos estos factores que decíamos antes, ¿no es cierto? El tema de estas condiciones, ¿no? De vida, de trabajo, de educación, vivienda, alimentación, bueno, esta justicia social. Bueno, todo eso se reúne, digamos, en este concepto de calidad de vida. Eh, que reflexionan en esta conferencia, que muchas veces esos estados de vida saludables no siempre están al alcance de la voluntad del individuo. Muchas veces lograr esa calidad de vida no depende solo de los individuos, sino también de factores políticos, económicos, sociales y ambientales que influyen en las formas de vida. La OMS va a definir a los determinantes de la salud como las circunstancias sociales y económicas desfavorables que afectan la salud a lo largo de la vida. O sea, fíjense, circunstancias, situaciones de vida que van a estar relacionadas con lo social y con lo económico que no van a favorecer a la salud de la población, digamos, que pueden ser, que por ser desfavorables van a impactar de manera negativa en la salud de la población. ¿Cuáles son estos determinantes sociales? Ellos van a plantear que son las condiciones sociales en las que las personas viven y trabajan y que impactan directamente su salud. Ustedes saben que muchísimas personas trabajan en condiciones de riesgo, en condiciones digamos, de posibles contaminaciones, en condiciones de explotación, en condiciones, digamos, que no le garantizan un montón de derechos, personas que por ahí trabajan en negro. Entonces, esas condiciones van a impactar en la salud de la persona. Si una persona, en vez de trabajar 8 o 9 horas, trabaja 15, o esa persona no tiene descansos, días de descanso, o esa persona trabaja expuesta, digamos, a las condiciones del clima y no tiene una buena hidratación y no tiene una buena nutrición. Bueno, esas personas van a estar, digamos, en condiciones digamos, desfavorables, y esas condiciones desfavorables de trabajo van a impactar en su salud. Reconocer estas situaciones de vida, estas condiciones sociales en las que las personas trabajan y viven, permite advertir que las desigualdades en salud son evitables y por ello injustas. O sea, nosotros logramos advertir cuáles son esas situaciones de riesgo o esas situaciones de desventaja. Entonces, podríamos evitar los problemas de salud, se podrían evitar, y por ello, como no se evitan, lo que dice el texto es que resultan injustas, porque hay un análisis y hay una posibilidad de encontrar, digamos, cuáles son las causas. Las personas que están más abajo en la escala social
poseen 2 veces más riesgos de contraer enfermedades graves y de fallecer. O sea, volvemos a decir, las personas que no tienen un trabajo digno, que pueden estar en una situación de explotación, que pueden estar en una situación de riesgo, eh, que están en una situación de falta de, digamos, de condiciones para desarrollar esa actividad saludables, entonces esas personas, dicen los autores, que corren 2 veces más riesgo de contraer enfermedades. ¿Por qué? Porque las desventajas tienden a concentrarse entre las mismas personas y sus efectos se acumulan durante toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la desventaja tiene que ver, si no tuvo educación, si no tuvo una vivienda digna, cuando esa persona se convierte en un adulto o en un joven, justamente por no haber podido llegar a cumplir con su escolaridad, por ahí no va a tener las mismas oportunidades laborales que otra persona. Posiblemente si tuvo que interrumpir sus estudios no pueda seguir estudiando y entonces tenga que trabajar de cualquier cosa. Entonces, el hecho de ir acumulando ciertas desventajas van a tener efectos en la vida de esa persona constantemente. Los procesos de salud y enfermedad están determinados por procesos sociales, económicos, políticos y culturales que inciden en los modos de vida de las comunidades, la calidad de estilos de vida familiares e individuales y las relaciones con la naturaleza y el territorio social. Esto lo plantea Braille en el 2003. O sea, vean ustedes cómo se empieza a hablar de procesos de salud y enfermedad y de estos determinantes que tienen que ver con lo social, con lo económico, con lo político, con lo cultural, que van a incidir en el modo en que la gente vive, eh, van a incidir en esa calidad de vida que va a ser familiar e individual, y también va a incidir en las relaciones de esas personas o de esa comunidad con la naturaleza y con su territorio. Bueno, nosotros vamos a dejar acá el tema este de los determinantes sociales, los determinantes de la, sí, que influyen en la salud y en la enfermedad. Y vamos a pasar a trabajar sobre unos conceptos que también están dentro de esta unidad 3, que tiene que ver con enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles, factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles, qué abordaje se plantea en este tipo de enfermedades, estrategias de intervención y relaciones entre el ambiente y la salud. Que esa parte de la última parte, el último punto, el punto 5, lo vamos a trabajar en otro, en otro, en otra presentación. Bueno, vamos a empezar con el tema de las enfermedades transmisibles. ¿Cómo se definen estas enfermedades transmisibles? Se definen como toda enfermedad producida por un agente infeccioso o sus productos tóxicos que al penetrar en el organismo producen la enfermedad. Así definimos a una enfermedad transmisible. Entonces, una enfermedad producida por un agente infeccioso específico o sus productos eh, tóxicos, digo, y que penetran en el organismo y producen la enfermedad. Bueno, hoy, o sea, históricamente las enfermedades que se estudiaban sobre todo eran las enfermedades transmisibles agudas, pero hoy, a partir bueno, de estas distintas concepciones en relación a la salud y a la enfermedad, se estudian también las enfermedades no transmisibles. Eh,
porque también tienen digamos, un campo muy amplio de estudio. Entonces es importante también poder definirlas y estudiarlas. Muchas de estas enfermedades transmisibles han bajado, digamos, han bajado la frecuencia de su aparición, eh, pero a veces el exceso de confianza, menciona el texto, puede llegar a recrudecer o aparecer nuevamente focos de esa enfermedad que se pensaba que ya estaba, eh, digamos, combatida, eliminada, controlada. ¿Y esto a qué se debe? Dicen los autores. Se debe a que la globalidad, digamos, la gente se mueve de un lado al otro, la gente se mueve en grandes masas, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, por cuestiones de disfrutar del tiempo libre. eh, y entonces ese tipo de movimientos, esos grandes movimientos, también hacen que las personas lleven, digamos, lleven y traigan las enfermedades. Bueno, hoy podemos ver lo que pasa con el coronavirus, ¿no es cierto? El principal problema es que la gente se mueve, digamos, porque si la gente se queda en su casa, es como que, bueno, el virus no tiene dónde, ¿no es cierto?, alojarse. Pero si las personas, bueno, usan el transporte público bueno, y se trasladan y comparten espacios cerrados, ¿no es cierto? Bueno, todos esos son elementos eh, que contribuyen a que la enfermedad se transmita. Bueno, ¿cómo controlamos estas enfermedades transmisibles? En principio, hay que tomar medidas contra ese microorganismo, contra esa bacteria, contra ese virus que produce la enfermedad. Bueno, muchas veces puede ser a partir de fumigaciones, de rociados de grandes expansiones, de grandes territorios, pero a veces eso no es posible. ¿Y qué cosas podemos utilizar? Tratamientos individuales en las personas afectadas con antibióticos o similares. Medidas contra las fuentes de infección o reservorios. Bueno, ¿qué medidas podríamos tomar? Las primeras que dijimos eran contra el microorganismo que produce la enfermedad. Las otras que vamos a decir ahora son medidas contra las fuentes de infección o los reservorios, como por ejemplo el mosquito. ¿Vieron cuando empieza la temporada de calor que las campañas a qué aluden? A que, bueno, la gente no junte recipientes con agua, porque hay focos, digamos, esos son focos propicios para que el mosquito se multiplique, ¿no es cierto? Y justamente, bueno, distribuya la enfermedad o contagie. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esas fuentes de infección o con esas fuentes? Erradicarlas o tratar de reducirlas, reducir su contagiosidad por aislamiento o cuarentena. Si no la pudimos controlar o erradicar, vamos a aislar a las personas. Y tratamiento de la fuente de infección, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las medidas contra los transmisores de las enfermedades? Eh, ¿Cuáles serían, digamos, medidas contra los transmisores, ya sean inanimados o ya sean vivientes, como por ejemplo el mosquito? Las medidas serían aumento de la resistencia del huésped potencial. Eh, y esto se basaría en mejorar las defensas de la población con buena alimentación, que la producción, digamos, de inmunidad a través de los sueros se pueda realizar, y también a partir de las vacunas. Entonces, todas estas serían como eh, factores que pueden evitar, digamos, que haya un huésped potencial en el organismo
partir de justamente, bueno, esto, ¿no? La alimentación, las vacunas y los sueros. Las medidas generales, si bien el país tiene leyes nacionales, las provincias también tienen sus reglamentaciones adicionales, como por ejemplo leyes de notificación obligatoria, leyes de aislamiento y cuarentena, inmunización obligatoria, exámenes obligatorios, por ejemplo los exámenes prenupciales, la revisión de vehículos, o sea, hay un montón de medidas que son generales, por ejemplo, ahora que hay un... eh, o sea, no es algo que contagie, pero sí está generando problemas en el medio ambiente. Acá hay un alga que se está instalando en el lago. Y bueno, muchas de las cosas cuando se hacen controles a la entrada del Parque Nacional, a veces lo que se controla también es el vehículo y lo que uno transporta en ese vehículo, ¿no es cierto? Bueno, eh, eso por un lado en relación a las enfermedades transmisibles, ¿no es cierto? Dijimos enfermedades transmisibles. Y ahora vamos a ver un poquito la enfermedad crónica no transmisible, eh, que decíamos que también es importante estudiarlas, aunque no sean transmisibles de enfermedades, pero sí es importante estudiarlas porque también deterioran la salud, porque son crónicas. Son enfermedades que se instalan y que después no se van. Entonces, sería importante trabajar sobre la cuestión de la prevención. Bueno, eh, ¿qué les iba a decir? ¿Qué otra cosa les quería comentar en relación a esto anterior? Bueno, no. Bueno, entonces ¿qué podemos decir en relación a esto, ¿no? A las enfermedades crónicas transmisibles, no transmisibles, perdón. ¿Qué podemos decir? Eh, Primero, tienen importancia desde el punto de vista epidemiológico, porque se van incrementando, en especial en los países avanzados. Estas enfermedades crónicas no transmisibles emergen de la combinación de distintos problemas. Y hábitos o malos hábitos que influyen en la salud con el paso del tiempo como factores emocionales y externos también. Vamos a encontrar que además de hábitos, malos hábitos, también estas enfermedades van a influir en las cuestiones psicológicas. Su incremento se atribuye a la influencia de las maquinarias, formas de trabajo, tensiones sociales, eh, traslados masivos de personas a largas distancias y de manera muy veloz, lo que dificulta el control de esa enfermedad. Eh, y también pueden influir, digamos, los factores emocionales, dijimos, y externos que pueden determinar la ocurrencia de muertes voluntarias, como por ejemplo pueden suceder suicidios u homicidios. ¿Qué incluimos dentro de estas enfermedades crónicas no transmisibles? Que dijimos emergen de la combinación de distintos problemas. Eh, ¿Cuáles vamos a identificar? Las cardiopatías, el cáncer, la gota, la diabetes, la desnutrición, el estrés, los accidentes, las enfermedades mentales. Y además, bueno, estas que decíamos que tienen que ver con la cuestión emocional, como el suicidio o el homicidio. Eh, digamos, estas situaciones son también muy importantes para tener en cuenta dentro de la salud pública y también va a ser relevante para el técnico en estadísticas de salud porque van a poder arrojar o analizar datos que tienen que ver con estas situaciones que decíamos hoy, ¿no es cierto? Que por ahí distintas formas de trabajo, tensiones sociales, eh,
la exposición a ciertos ambientes. Y va a ser importante analizar, digamos, su aparición, digamos, la recurrencia que encontramos en con este tipo de enfermedades, eh, para estar alertas y trabajar, digamos, de manera preventiva. Antes, digamos, la población digamos, el sistema de salud se preocupaba por enfermedades que luego, por suerte, aparecieron las vacunas y las erradicamos, o casi en muchos casos, como la viruela o la poliomielitis, pero hoy ataca a la población otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el resultado de estas influencias o formas de vida que tienen que ver con los países avanzados también. Y aparecen entonces enfermedades como la arteriosclerosis, aparecen problemas de muertes o accidentes de tránsito, aparecen situaciones de estrés. Todas enfermedades que no son transmisibles, pero que pueden llegar a tener una presencia en el organismo, y eso puede afectar, digamos, no solo a la persona, sino a su contexto familiar y social. Vamos a encontrar, a partir de ciertos estudios epidemiológicos y estadísticos, ciertas relaciones, y estas cuestiones son comprobables, obviamente, ¿no? Relaciones entre determinadas enfermedades y qué cosas las producen, ¿no es cierto? Eh, Gracias a estos estudios epidemiológicos y estadísticos se ha podido establecer la relación entre el cáncer de pulmón, por ejemplo, con el tabaco, el cáncer de piel con el exceso de sol, la leucemia a consecuencia de ciertas radiaciones, y ciertas malformaciones genéticas en el caso de la rubiola. Eh, ¿Cuáles son los factores que actúan con el paso del tiempo? Eh, por ejemplo, en infecciones como por ejemplo la sífilis, la difteria, la enfermedad reumática, la poliomielitis o la encefalitis y la rubiola, lo que se sabe es que su descontrol con el correr del tiempo tiene su efecto en la fase crónica. O sea, si uno no atiende de manera preventiva o a tiempo una infección, esa infección puede descontrolarse y puede generar un efecto crónico en las personas. En relación al riesgo ocupacional, podemos encontrar que hay sustancias que son cancerígenas o carcinogénicas, generadoras de cáncer. El trabajo con cromo o uranio, por ejemplo, pueden provocar cáncer de pulmón. El trabajo con anilinas puede producir cáncer de vejiga. El trabajo con radiaciones, el cáncer de piel o leucemias, el trabajo en oficinas y ambientes cerrados con fumadores puede provocar el cáncer de pulmón. Todos estos factores actúan lentamente y con el correr del tiempo se detecta su afección. O sea que no ocuparse a tiempo, por eso dice factores que actúan con el paso del tiempo, no ocuparse a tiempo puede generar una afección importante. En relación a la nutrición, también hay evidencias de que, por ejemplo, el sobrepeso se asocia con enfermedades cardiovasculares,
con cardiovasculares, perdón, hipertensión, y también puede tener efectos en los diabéticos cuando se descompensan porque comen mal o comen lo que no deben. Algunas deficiencias nutritivas también son causas de enfermedades, eh, o sea, la desnutrición, ¿no es cierto? Eh, en general, en nuestro país eso ha bajado bastante, digamos, el índice de desnutridos eh, ha bajado a partir de, bueno, de los programas que parten de la salud pública, ¿no es cierto?, que se plantean desde la salud pública. También vamos a encontrar eh, que hay enfermedades, digamos, que, que tienen que ver con trastornos emocionales que si no se atienden a tiempo, también pueden derivar en cuestiones crónicas, como por ejemplo, eh, la hipertensión tiene que ver con trastornos emocionales, enfermedades coronarias, tienen que ver con el estrés, o las gastrointestinales también. Aumentan mucho con el estrés y ese estrés está derivado o aparece como derivado de tensiones o conflictos de la vida actual, ¿no es cierto? Del ritmo de vida. También vamos a encontrar condiciones socioeconómicas que van a impactar en la salud con el paso del tiempo. Eh, Seguramente en estas condiciones hay una serie de situaciones que no se pueden separar o aislar de manera, eh, o analizar de manera aislada, ya que, bueno, la situación económica, o sea, la condición socioeconómica incluye la situación económica, el grado cultural, la vivienda, el acceso a la educación, los hábitos de vida, el acceso a la higiene, al agua potable, a la atención médica, las consecuencias de no poder tener algún, o sea, vivir en una casa donde no hay servicios, por ejemplo, o donde no hay calefacción, o donde no hay agua potable, o donde no hay baños o cloacas. Ese conjunto de condiciones puede llegar eh, a generar trastornos, eh, trastornos pueden estar relacionados con tuberculosis, con diabetes, con cáncer, con accidentes cerebrovasculares, con cardiopatías, este, o sea, muchas de esas cosas, de estas condiciones socioeconómicas pueden impactar directamente en enfermedades como las que nombramos. Bueno, eh, nosotros tenemos que trabajar entonces en la prevención. El conocimiento y el avance científico nos permiten en la actualidad prevenir un montón de enfermedades, prevenir muchas discapacidades, postergar la muerte, también rehabilitar a las personas que han tenido algún tipo de accidente o algún tipo de enfermedad o de discapacidad. Lo que se está observando en la actualidad es que hay un aumento muy grande de casos de hipertensión arterial, de sobrepeso, de nivel de colesterol, de triglicéridos en la sangre, eh, y eso contribuye a que se incrementen las enfermedades del aparato circulatorio, aparecen también tumores recurrentemente y otro tipo de enfermedades crónicas. Bueno, por eso es importante también trabajar un poquito sobre la cuestión ambiental y sobre esa calidad de vida que hablábamos hoy, ¿no es cierto? Que bueno, ha sido un planteo a nivel de muchas naciones, eh, la posibilidad de trabajar en relación a la calidad de vida, pero
que no se ha podido concretar. Esta salud para todos, para el año 2000, ha sido un deseo, ha sido una propuesta de muchos países, pero lamentablemente no se ha podido lograr efectivamente, ¿no es cierto?, en la realidad. Bueno, con este tema creo que ya estaríamos terminando con la presentación de este Power. Lo que yo les voy a subir son un par de entrevistas para que ustedes puedan leer eh, y puedan vincular algunas enfermedades con algunos de estos factores de los que estuvimos hablando, eh, como para, bueno, trabajar un poquito sobre cuestiones concretas. Por ahora vamos a dejar acá y seguimos la próxima.